en el capítulo 20, versículo 4 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios: corrían los dos juntos, era Pedro y Juan. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Está hablando cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, y al tercer día, en la mañanita, estos dos discípulos, por información de María Magdalena, fueron al sepulcro. Dice el verso 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Gloria a Dios. El orden de prioridades. Prioridad es algo muy importante, es lo primero que se tiene que hacer. Es algo que no se puede pasar por alto. Una prioridad es algo urgente, es algo de primera necesidad, es algo muy necesario. Prioridad. El número uno de las prioridades, bíblicamente hablando, es: sea el primero de los pecadores. Y allá en 1 Timoteo 1:15, Pablo dice que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores, al mundo, y él dice: de los cuales yo soy el primero. En otras versiones dice: yo soy el peor de todos los pecadores. Y fíjese que no es así. Pablo no era el peor. Había, de tantos años que habían pasado antes de Pablo, había gente tan más peor que él. Mas sin embargo, él dijo: soy el peor de los pecadores. O sea, importante entender que siempre tienes que reconocer que eres un pecador para que Cristo te salve, para que Cristo te perdone. Amén. Es importante, aunque tú no tuvieras la culpa de alguna situación. Eso es una prioridad, reconocer que somos falibles. Número 2, date primero. Los macedonios, que hasta le rogaron a Pablo a que les permitieran participar para el ministerio de los santos. Se levantaba ofrenda y se le ayudaba a los pobres. Le rogamos, apóstol, que nos dejas participar. Ni esperaba eso el apóstol Pablo. Está en 2 Corintios 8:5. Así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, para que uno pueda darse al servicio a la iglesia y del ministro, el pastor, tiene que darse primero a Dios. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Date primero a Dios. Conságrate. Hay gente que está dado para otras cosas, hermano, antes que a Dios. Primero Dios y luego las demás cosas que quieras hacer o tener. Lamentablemente hay un descuido espiritual en muchas iglesias del mundo. Un descuido espiritual, y eso es triste. Dios es el primero. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Buscad primeramente. Date primero a Dios y luego al servicio a Dios, antes que otras cosas. Eso es una prioridad, espiritualmente hablando. Pero lamentablemente todo lo demás para algunos, y de último Dios, no se da a Dios. No se da a Dios. Date a Dios, hermano. Date primero a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: date primero a Dios. Entrégate primero a Él. Que lo primero es que te arrepientas verdaderamente y luego te bautizas y te entregas a Jesús. 3. Ora primero, antes que cualquier otra cosa. Primero oración. Si has cumplido lo primero, reconoces que eres un pecador, y el segundo te has dado a Dios, sigue el tercero. El orden de prioridades estoy hablando. Oras, antes de cualquier otra cosa, oras, invocas y fluyes. Y cuando estás cantando, cuando estás dirigiendo, cuando estás predicando, fluyes, hermano. Vienen los problemas, te hace aguantar, te hace soportar, te hace paciente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Ahí, según Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto, animo, motivo, ante todo, antes que cualquier cosa. Oración es una prioridad para el creyente. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta, no tiene visión. Un creyente que no ora, no practica la oración diariamente, es un creyente vacío, un creyente seco, un creyente
que cualquier cosa lo va a desanimar, porque la oración es poderosa. La oración es poder, hermano. Trae poder la oración. 4. Entienda primero. Cuando hayas tenido los primeros 3, vas a entender algo primero, que es que la Biblia es la palabra de Dios, edifica nuestra vida y que no es de ninguna interpretación privada. El Espíritu Santo va a dar la interpretación para que no caigamos en falsas doctrinas. Es por eso que es importante orar para que el Espíritu Santo venga y me dirija a interpretar correctamente la palabra de Dios. Entiéndase primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. No puedo interpretarlo a mi manera. Tiene que entender eso, que usted cada vez que venga debe escuchar palabra de Dios y no palabra de los hombres. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio si el que está hablando está inspirado por Dios o está inspirado por otro espíritu, ya sea el humano o ya sea el del espíritu del error, pero el Espíritu Santo está aquí desde que comenzó el culto para inspirarlos a todos a cantarle, a adorar al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Entiéndase primero eso. Amén. Ahora, vamos al 5. Sea primero o sé primero en llegar al culto. Es una prioridad también. Después de los primeros 4, si usted no ha entendido esto, que no reconoces, que no te das a Dios primero, que no oras y que no entiendas primero que es importante la palabra de Dios, no vas a cumplir el 5. Es una prioridad. Orden de prioridades. El 5 es: sea primero o sea el primero en llegar al culto. Los apóstoles, estoy hablando de Pedro y Juan, cuando escucharon la noticia de que Jesús lo habían visto por María Magdalena, querían ver al Maestro, a Jesús resucitado. Ellos sabían que iba a morir y que ya estaba sepultado. Mas sin embargo, se dieron la esperanza de ver a Jesús una vez más, ya vivo, resucitado. Si tal vez ha muerto algo en tu vida, dale esa esperanza de que puede resucitar en el nombre de Jesús. Puede volver a levantarse en el nombre de Jesús. Tu vida cristiana, una área de tu vida, oración o algo así. Ellos literalmente tenían la esperanza de que Jesús iba a resucitar y resucitó. Y cuando oyeron la noticia de que Jesús está vivo, hermanos, fueron a verle a Jesús. ¿Y cómo fueron? No tenían coche, no tenían moto, no tenían bicicleta. Dice que corriendo fueron al sepulcro. No sé cuál era la distancia, pero Jesús es el centro de la atención de ellos y de nosotros. Prioridades, porque en un culto hay bendiciones. Llegaron ellos y dice que comenzó a correr Pedro primero. Él está un poquito más avanzado de edad que Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa y llegó primero que Pedro. Entonces ganó Juan, llegó primero que Pedro al sepulcro. Quería ver al resucitado. Qué hermoso sería si nosotros pensáramos como estos 2 discípulos. Los demás, no sé dónde estaban los otros 10. Judas ya se había muerto, ya se había hasta ahorcado. Como muchas veces pasa en la iglesia, algunos ya están muertos otra vez, volvieron atrás. Otros están allá dejados, no les interesa venir a ver a Jesús. Hay más cosas allá con ellos, o cosas más importantes para ellos. Pero en un domingo como este, en un día de culto, no te lo puedes perder, hermano, hermana. No puedes perder un culto, porque en un culto el Señor se manifiesta. Y en ese tiempo, hermanos, la Biblia dice que ese mismo capítulo nos enseña, el versículo 19 de ese capítulo 20 de Juan, dice que se reunieron los discípulos
allí en una casa, y tenían también un poquito de temor, pero a pesar de eso se reunieron, así como lo hicimos durante la pandemia o las amenazas. A pesar de eso nos reuníamos como se pudiera, ¿verdad? Ahí estaban ellos, y ahí estaban reunidos, ahí estaban como en un culto, y de repente Jesús aparece. Las puertas estaban cerradas, pero el Señor Jesús aparece en medio de ellos. Y el Señor Jesús les trajo 3 cosas. Les trajo paz, regocijo y el soplo del Espíritu Santo. Y es lo mismo que sucede en un culto. Y Tomás se perdió esas 3 bendiciones. Cuando el Señor Jesús mira a su iglesia en un culto, Él dice en su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, alabando y glorificando, Él ahí está en medio de ellos. Lo primero que nos trae es paz. Pero si usted no siente paz, a lo mejor no está atendiendo a Jesús en el culto, o no lo está adorando, o no vino con esa pasión de querer ver a Jesús, ya no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Porque en un culto debe haber paz, debe haber regocijo y debe haber el soplo del Espíritu Santo. Cuando apareció le dijo, paz a vosotros, en medio de ellos, paz a vosotros. Y luego dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado poderosamente. Amén. Y cuando después de eso el Señor sopló, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Es lo mismo que pasa en medio de nosotros si nosotros lo atendemos, si nosotros lo adoramos. Ciertamente la Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de su iglesia, entre las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a ese Jesús resucitado? A su nombre. Estamos hablando del 5. Sea primero en llegar al culto. Pedro, pues mínimo fue el segundo. Y los demás no se acordaron. Tomás no fue al culto. Y hasta le dijeron, al Señor vimos. Lo vimos resucitado, Tomás. ¿Y sabe qué dijo Tomás? Si yo no viere la señal de los clavos y el lugar de su costado traspasado, y si yo no metiera mi mano en su costado y mis dedos en las llagas de los clavos, no les creeré. Mira eso, se pone bien el culto, pero al siguiente domingo se fue Tomás, hizo efecto lo que le dijeron, y cuando llega ahí y pensó que nada más iba a llegar, y no, el Señor vuelve a estar en medio de ellos con las puertas cerradas, y le dice, otra vez paz a vosotros. Y entonces se dirigió a Tomás y le dice, porque me ves, Tomás, ¿crees? Bienaventurados aquellos que sin verme creyeron. Tomás sea un creyente y no un incrédulo. O sea que Tomás recibió una exhortación, una reprensión, por así decirlo. No seas incrédulo. Y dice la palabra de Dios que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo a Jesús. Lo reconoció. Y ninguna vez, durante la historia de su vida, ninguna vez volvió a dudar del Señor. A pesar que lo amenazaban, dice la historia que Tomás murió apedreado en la India y le traspasaron con lanzas de los indios. Así murió Tomás, sin negar otra vez al Señor, sin dudar de Él. Le decían que hasta negara el nombre de Jesús, pero nunca lo negó, sino que él sabía que Jesús estaba vivo, amén, ya había resucitado, él lo vio con sus ojos, ya nunca volvió a dudar. Y por lo tanto, hermano, cuando alguien no llega a un culto, se vuelve un incrédulo, se vuelve uno dudoso de las cosas de Dios. Pero no tenemos por qué dudarle al Señor si Él está en medio de nosotros. Él es Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sé primero en llegar al culto. Diga a la persona que está a su lado, sea primero en llegar al culto. Así que, hermanos, sea primero en llegar al culto.
Ay, vamos a hacer una pequeña competencia en eso, a ver quién llega primero. Y sabes, si nosotros hacemos eso, pero así, buenamente, queriendo agradar a Dios, y vamos a llegar primero. Prioridades. Entonces, si tú te acostumbras a venir a los cultos llegando primero y te deleitas, porque si ya muy tarde, hermanos, a veces es medio culto que escuchamos. A veces ya terminó la adoración cuando llegamos. A veces ya terminó la alabanza cuando llegamos. A veces hasta la ofrenda. Y no hicimos nada, ni ofrendamos, porque llegamos muy tarde. Pero se da unos 5 minutos de tolerancia. No queremos ser tan extremistas o tan legalistas como se dice por allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú aprendas esto, entonces viene otra prioridad. Diga conmigo, saca primero. A ver, diga conmigo, saca primero. Pero no a tu hermano, no a tu hijo. Saca primero, ¿qué cosa? La viga de tu propio ojo, antes de sacar la paja que hay en tu hermano. Busque Mateo 7:5. Aquí lo dice Jesús a los falsos en aquel tiempo, pero nos deja una enseñanza para nosotros también, porque hay gente así. Dice aquí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo ves eso? Saca primero la viga. Una viga es más grande que una pequeña paja o un pequeño tamo. Algo pequeño. A veces nosotros queremos corregir a muchos, pero nosotros no nos analizamos primero. Primero tienes que quitar todo lo que te afecta a ti. Esto es algo como ilustrado, como figurado. Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, analízate tú primero antes de corregir a otro. Analízate antes de que comiences a criticar. Porque en las iglesias hay eso. Una de las prioridades muy importantes, hermano, es que yo me corrija primero, que yo limpie primero mi corazón y mi mente, para que yo te pueda decir, hermano, tú necesitas dejar tal cosa. Tú necesitas, hermano, cambiar tu vocabulario. Pero si el mío es peor, entonces me manda aquí, me dice que soy falso. Primero tenemos que corregirnos nosotros. Saca primero, es prioridad. Hay que sacarlo. Hay que desechar todo lo que no sirve. ¿Qué es lo que te afecta a ti? Hay mucha avaricia, hay orgullo, egoísmo. Antes que corrijas a alguien, mírate, corrígete primero a ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y no sé qué asuntos hay. Si vas a hablar de santidad a alguien, primero tú tienes que ser santo. O sea, estás practicando lo que estás diciendo. Gloria a Dios. Importante. La prioridad. Saca primero la viga que hay en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces estamos acusando. A veces solo estamos hablando por hablar, sino que vamos a orar por la gente y vamos a corregir nosotros para que tengamos autoridad, para que tengamos seguridad en hablar, confianza en decir las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Entonces dile a la persona que está a su lado, saca primero la viga de tu propio ojo. Corrígete, analízate, purifícate primero para poder limpiar. Esto es como el dicho que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer al hoyo. Un enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Y todo aquel que está herido hiere a otros. Así es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que primero me voy a limpiar, voy a corregirme. Primero voy a ser un adorador para invitarte a adorar a Dios. Primero voy a ser fiel para que yo te diga, debes ser fiel. Pero a veces solo presumimos algo que no tenemos. Hay un dicho que dice, dime lo que presumes y te diré lo que careces. Alábete el extraño y no tu propia boca. Hay tanta gente que se cree en algo que ni es. Porque aquel que tiene o aquel que es ungido no tendrá que hacer tanto alarde. Dios mismo dará a conocer lo que realmente es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre.
saca primero la viga de tu propio ojo. 7, otra prioridad, y eso lo tienen muchos hermanos a veces en las iglesias. Reconcíliate primero. En Mateo 5:23 dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, restablece la amistad, háblale. Ahora se comenzó a decir que un actor de cine que está ya viejito, que en una ocasión su misma hija lo acusó de que le estaba acosando sexualmente, y después, a estas alturas, esa mujer dijo que nunca había dicho eso, y le pidió perdón a su papá, y llorando en las redes le pidió perdón, y le dije: te voy a hablar, papá, tú eres bueno, no es cierto eso que se inventó de nosotros, yo te amo, sé que tú me amas. Buscaba la reconciliación, buscaba, porque hermano, en este tiempo no sabes que si mañana me veas vivo o te vea viva o vivo. Entonces, importante, reconcíliate primero, es restablecer una amistad. Pero ¿cómo hacer esto? Dice la palabra de Dios en el versículo 25 de ese mismo capítulo 5 de Mateo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, reconcíliate pronto, lo más pronto posible. Hay gente que tiene problemas con el marido o con la esposa, el primo, la cuñada, el cuñado, el concuño, el tío, el sobrino, el amigo, y lo deja solo así. Tiene resentimiento. Aquí dice la Biblia, una de las prioridades: reconcíliate primero. Pero está hablando ahorita mayormente a los cristianos, porque habla de la ofrenda. Hay veces solamente traemos la ofrenda, ni valoramos la ofrenda. Solo venimos y ponemos nuestra ofrenda. Entiéndase que la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Cuando tú estás ofrendando, estás dando parte de tu vida a Dios, porque Dios te dio salud, fuerzas, es parte de tus fuerzas, donde ganaste el dinero. Tienes que entender que cuando estás pasando tu ofrenda, estás adorando a Dios, y tienes que adorarlo de calidad, dando buena ofrenda, según hayas prosperado. Debes darlo para el ministerio de la palabra y de la iglesia. Importante entender esto. No solamente pasar y depositar, es adoración, hermano. Es importante, cuando traigas tu ofrenda al altar, acuérdate si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué tuvo contra ti? Porque tal vez lo ofendiste y él tuvo rencor, resentimiento. Deja ahí tu ofrenda y vaya, anda, dice, reconcíliate con tu hermano. Yo no tengo problemas con ninguno de ustedes. Yo les amo, les aprecio en Jesús. Creemos que juntos un día lleguemos al cielo. Y es más, a veces de la nada, no porque me hayas hecho, yo hasta me prevengo: perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, perdóneme. Tal vez sin querer, tal vez en mi predicación, o tal vez una actitud mía en medio de mis luchas, como que te ofendí o te esquivé. Perdóname, de todo corazón te lo pido, porque yo quiero ser libre, yo quiero ser un prisionero del enemigo por la falta de perdón, o por la falta de, o por resentimiento, o por haber lastimado a alguien. Importante, reconcíliate. ¿Cuántos se van a reconciliar hoy? No sé, ojalá y que nadie tenga problemas así con alguien, hasta fuera de la iglesia, hermano. A mí me ha ofendido mucho, me han hecho de todo. Yo he aprendido a perdonar. He aprendido a perdonar. Y el perdón trae poder de Dios. Cuando tú perdonas y cuando pides perdón, entonces tú vas para lo que sigue la reconciliación. ¿Cómo? Llegas, hermano, la verdad, hace tiempo que como que no estamos bien. Yo quiero tener paz, hermano, hermana, quiero tener paz. Así como hizo esa mujer de su papá, que le dije, le habló, es más, grabó un video y lo digo públicamente, llorando esta mujer.
queriendo reconciliación, queriendo paz. Su papá ya está viejo, ya en cualquier momento puede morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Reconcíliate primero, amén. Cuando hayas reconciliado primero, llegas al culto, sacas primero la viga de tu propio ojo, te reconcilias con cualquiera, lo que sigue es la otra prioridad. 8. Predica primero. ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios o testificar de Cristo o de la Biblia si estoy lleno de contiendas, lleno de rencor, lleno de odio y casi no llego a los cultos en el nombre de Jesús? Soy infiel, ya me descuidé, soy tibio. No puedo predicar la palabra, no puedo hablar del Evangelio. Pero cuando estás creyente, estás gozoso, estás lleno de Dios, consciente, tu mente está limpia, tu corazón está limpio, y llegas a la hora del culto, te sacias, te gozas, te regocijas y te llenas del Espíritu Santo, estás disponible a cualquier momento para transmitir el mensaje de salvación a aquel que lo necesita. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De tanto que hemos escuchado aquí, hermano, hermana. 8. Predica primero, 15:3, 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero que comencé a hacer cuando me convertí es hablar de Jesús. ¿Te imaginas? Un montón de pecados me perdonó el Señor a través del bautismo en agua en su nombre, según Hechos 38. El que le es perdonado mucho, ama mucho. Me sentía bien libre completamente. Ya Dios cambió mi vida. En ese momento fue radical. Por eso inmediatamente lo que yo recibí, había recibido creo que 10 puntos doctrinales. Conforme recibía, paraba a alguien, le hablaba, le decía, le testificaba a las personas, y estuvimos ganando almas para la gloria de Dios. Predica primero, antes de comiences a platicar de fútbol, de béisbol o de otras cosas. Yo no digo que está mal eso, pero platicas de esto, platicas de lo otro, y nunca platicas de Cristo a las otras personas, ni entre hermanos platican de eso. He observado hermanos, aún en la iglesia, van platicando, y no oigo que estén platicando de un tema. Bueno, ¿cómo ves este pasaje? No, ¿cómo ves esto de cuando muere una persona, dónde va el alma? ¿Se duerme el alma o se va al cielo? ¿Hay vida después de la muerte? No escucho eso. No escucho que hablen de eso. Solo están hablando que fulano, que sotano, que mengano, que perengano, que sirindango, no sé qué más. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están por acá? Solo habla de lo materialismo y todo. No tengo nada en contra de eso, pero no se está hablando de Dios. Se tiene que hablar de Dios. Él es el centro de nuestra atención. Él es más importante que cualquier otra cosa. Y llevar el Evangelio a los que se están muriendo y pereciendo en el pecado y se van de este mundo a la eternidad sin salvación. Predica primero antes. Habla de Dios antes de cualquier otra cosa. Pero no podrás si no tiene los primeros 7 que he mencionado. Por eso estoy hablando orden de prioridades. Es una orden. Vea esto como un seminario. Quiero terminarlo hoy. Hermanos, tenemos que testificar, tenemos que predicar. Pablo apenas fue bautizado, dice, predicad a Cristo. El gadareno, después que fue liberado de más de 2,000 demonios, comenzó a hablar en 10 ciudades. No tenía moto, no tenía coche, no tenía combi, no tenía mototaxi, no tenía, así corriendo. Y me imagino cómo iba corriendo este hombre diciendo: hey, soy aquel que andaba desnudo, asustando a la gente, y sin ropa y todo, y en los sepulcros dormía, tenía olor a muerte, ¿saben? Ese hombre que se llama Jesús me liberó, y ahora estoy en mi juicio cabal, ahora estoy libre. Vengan a conocer a aquel que me salvó, aquel que me redimió. Y ¿sabe qué? Cuando Jesús volvió a Gadara, había juntado una gran multitud para el Señor Jesucristo, el testimonio de un solo hombre. Y cuánto más nosotros somos muchos hermanos aquí, aunque tú invites a uno para los domingos, salvamos a la gente. Yo estoy haciendo de mi parte, iglesia.
ya hice mi parte, ya te bauticé. Si te pierdes, no culpes a Dios, ni a mí, ni a nadie. Échale ganas. Venga entusiasmado a los cultos, como hoy. Yo siento a Jesucristo en este lugar. Yo vengo con un propósito de bendecir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Predica primero. Ahí lo dice. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. 9. Trabaja primero por Jesús. Solo en este año comenzó a trabajar la iglesia fuertemente. Mi hijo reportó que más de 50,000 en un mes aproximadamente. Toda la iglesia está trabajando, todo el mundo quiere comprar los talentos porque sabe que es para la obra de Dios. Otros están aportando voluntariamente. Hagan algo aparte de lo de usted. Trabaja primero. Estamos hablando de Dios, en Dios, porque yo sé que para ti eso es la prioridad. Algunos hasta, la verdad, hasta no duermen y temprano ya levantan porque les gusta mucho el trabajo y Dios los está bendiciendo. Gracias. ¿Y dónde lo veo? En sus diezmos. Veo que Dios te está bendiciendo y trata de hacerlo cada día mejor. Y trata de diezmar completo. Dios ya te bendigo con muchas cosas. No tengas temor de que también el pastor se ha bendecido con un mejor medio de transporte. Eso es porque Dios ha bendecido a la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y no estoy robando, ni estoy usando al Espíritu Santo, como algunos dicen. Es que el Espíritu Santo me dice que ustedes me tienen que dar a 5,000 pesos cada uno. No voy a hacer eso, está en la Biblia. Hay que dar. Dad y se os dará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Trabaja primero en las cosas de Dios primero, porque es prioridad. Jesucristo dijo en el 9:4 de Juan, la noche viene cuando nadie puede trabajar, pero en tanto que el día dura, voy a hacer la voluntad del que me envió, dijo el Señor. La iglesia primitiva iban en todas partes anunciando el Evangelio, estaban convencidos. Por eso la iglesia primitiva, cada día en la iglesia, Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos para la gloria de su nombre. Sí se puede, hermanos, pero queremos ser individualistas, independientes nada más, en mis cosas, en mi familia, no. Así como nos unimos a trabajar los talentos, así debemos unir a trabajar también en lo espiritual, en las oraciones, venir a los cultos. Temo a que la iglesia esté haciendo mucho dinero, aunque es para la obra, pero descuida la oración, descuida los cultos, descuida todo. Y espero que nadie se ofenda. Estoy dando por hecho que la mayoría de los hermanos de la iglesia están maduros, están creciendo. Trabaja primero. Según Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si estoy participando de los frutos de esta iglesia, es que porque trabajé primero. Dejé mi casa, dejé mi trabajo por la iglesia, por las misiones, por las iglesias hijas y por los pastores que han salido. Y no importa cómo me vea yo amo a Jesús y sé por quién estoy trabajando. Cada vez que yo predique la palabra de Dios, yo sé por qué estoy trabajando. Cada vez que yo dé una ofrenda, un diezmo, sé por quién estoy trabajando. Yo no estoy mirando que esto y que lo otro. Dios un día va a juzgar a mi pastor si lo mal emplea. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Trabaja primero. Dile a la persona que está a su lado, sigamos trabajando para el reino. Sigamos trabajando para el reino, espiritualmente. Ahora, evangelismo es trabajo. Venir a los cultos también es trabajo, es espiritual. Físicamente lo estamos haciendo, personalmente lo estamos haciendo. Hasta lo más temprano posible nos levantamos y volvemos a nuestra casa lo más tarde posible. Eso está bien, bendito sea Dios. Me gusta ver la iglesia Espíritu Santo prosperada, porque si una iglesia está prosperada, también el ministerio sacerdotal va a ser prosperado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 10, me faltan 3. 10, estamos viendo orden de prioridades. Deleítate primero. A veces estamos pidiendo a Dios, ¿y por qué me salen mal todas las cosas? Es que no te deleitas primero.
Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Dios, en Jehová. Gózate en Él primero, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Pero deleítate. ¿Cuántos se están deleitando? ¡Wow! Yo me estoy deleitando. Ahí te estoy dando mi cara. Yo estoy contento. ¡Wow! Santo. ¡Ah! Te alabo, Señor. Den un aplauso. Deleítate a sí mismo en Jehová. Yo me deleito predicando, enseñando, cantando, alabando, danzando. Me deleito. Mire, los músicos ya están descansando, pero yo me deleito. Deleitarse es gozarse. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántos se deleitan aquí? ¿Cuántos se están deleitando? ¿Qué es deleite? Te gozas, disfrutas. Pero si salimos igual a como vinimos, hermano, ¡oh, qué triste! Dios te va a bendecir, hermana María. Antes que salgas de este culto, Dios te va a bendecir. Tal vez vino con algunos problemitas o algo así personales, pero Dios te va a bendecir juntamente con Axel, juntamente con nuestra hermana Evelia. ¡Wow! Socoba, Babacay, Maharia. Se siente la presencia de Dios. Él está aquí para bendecir, para tocar, para sanar, para levantar los ánimos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el 10. Deleítate. Siéntate otra vez. Si no te deleitas primero en Dios, y luego dices, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, y Dios solo está, tal vez hasta le diga a los ángeles, mira, mi hija está llorando, está bien, lo voy a bendecir, pero yo lo quiero súper bendecir, pero mira, no se deleita primero en mí. En el culto lo ves indiferente, véanlo allá en la calle 20, allá en Ticula, allá en esa ciudad, mira, vean los ángeles, acéchenlo, mira, no se está gozando, es un poquito indiferente, pero yo soy misericordioso, lo voy a bendecir, pero yo quiero bendecirlo grandemente, pero ella o él no lo cree. Porque si tú te deleitas, la primera bendición es espiritual. Te quedas completamente libre. Te va a ser fácil levantar manos, abrir la boca y alabar a Dios. Eso es poderoso, eso es glorioso. Pero es importante deleitarnos en la presencia de Dios. Yo sé que Dios está aquí tocando mi vida, por eso yo lo estoy diciendo con mucho amor. 11. Calcula primero los gastos. Por un milagro Dios me salvó allí y no había calculado. Bueno, sí había calculado los gastos de la mitad, pero aún así íbamos a atrasar. Pero gracias a Dios que me salvó, pero eso no es siempre. Esa es una experiencia que he tenido. Tengo que calcular bien los gastos, porque dice la palabra de Dios. 14:28, Lucas, búscalo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar un techo, o sea, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Eso hablando un ejemplo literalmente, pero también lo espiritual. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto en el reino de los cielos. Si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús y vuelves atrás, todo lo que hiciste en vano fue. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque fue invocado el nombre sobre ti. Tienes que crecer diariamente, tienes que llegar diariamente. Y nosotros sé que vamos a terminar eso, no nos van a hacer de burlas, porque Satanás eso quiere. Me dijo mi hijo anoche, papi, el diablo me quiere ver a los suelos, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque guindé mi amate y me caí. ¿Cuánto es? Gloria a Dios. A su nombre. El diablo quiere burlarse de nosotros, pero no se lo vamos a permitir. ¿Verdad que no se lo vamos a permitir, iglesia? ¿No se lo vamos a permitir? No, dígalo. ¿No se lo vamos a permitir? A ver, ponte de pie y grítalo fuerte. El diablo se quiere burlar de nosotros. ¿No se lo vamos a permitir? Fuerte. ¿No se lo vamos a permitir? ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! ¿Por qué?
porque Jesús está con nosotros, porque Jesús nos guía, porque Jesús nos bendice y nos seguirá bendiciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Hemos calculado los gastos y ya tenemos para eso, y lo vamos a terminar espiritualmente. Siéntese otra vez, falta un punto. Espiritualmente. Por eso cuando te vas a bautizar o cuando vas a tomar un liderazgo, habrás calculado. Hay veces alguno calculó bien, pero se dejó y ya no lo está terminando simplemente por pereza y por descuido. Hermanos, líderes, ministros, si ya comenzaron la obra, si ya comenzaron el trabajo, calcula, siga calculando bien y terminar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Último, da primero. ¿Dónde dice la Biblia? Primer libro de Reyes 17:13, búsquelo ahí. Da primero, antes de cobratarios, antes de esto, de lo otro, da primero para el ministerio de la palabra. Piensa en el ministerio de tu pastor y de la iglesia. Antes de que te vayas a la playa, antes de que te vayas a los supermercados, antes de eso, separa lo que le pertenece a Dios. 17:13, primer libro de Reyes, último pasaje. Elías le dijo, ¿a quién se lo dijo? A una mujer viuda. Oiga, a una mujer viuda. Dios la mandó con la viuda y le dijo, ella te va a sustentar. Había una escasez. Y entonces cuando llegó él, lo primero que le pidió a la mujer era un vaso de agua que le regalaran. Era el profeta de Dios. Y mientras iba la mujer a buscar el vasito de agua, le dijo, hey, permíteme, hazme una torta, por favor, también. Pero la mujer dijo, pero solamente tenemos 2 leños, un poco de harina, un poco de aceite, y solamente tenemos para a mí y a mi hijo. Y el profeta le dijo, no tengas temor, hazme a mí primero. Oiga, es prioridad, vamos a leerlo, 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira qué profeta tan... Y así nos dicen, como pastor, vividor, que es primero a él, o que todo. Bueno, la Biblia lo dice, si no uno no lo quiere hacer, pues también se respeta, no pasa nada. Solo estoy dando la enseñanza de prioridades. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le digo en el 14? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, oiga, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios. La mujer obedeció, comió Elías, ella y su hijo, y Dios la prosperó, y el poquito aceite no se disminuía, la poquita harina no se escaseaba, porque ahí estaba la mano de Dios. Cuando la mano de Dios está en tu trabajo y en tu obediencia, Dios te bendecirá, Dios te tocará. Hazme a mí primero. Eso es una prioridad. ¿Qué quiero decir? Antes de todo, yo lo aprendí desde que me convertí. Antes de cualquier cosa, en un principio mi esposa como que se molestaba, pero si no tenemos, luego tenemos 3 hijos, yo quiero obedecer la palabra, le decía. Le miraba en el mero ojo y le decía, acuérdate que cuando yo servía a Satanás, al mundo y a mi carne, hermana Isabel, todo se lo daba al diablo. Ahora déjame obedecer a mi Dios. Y ella lo entendió, lo comprendió. Cuando Dios nos bendice, ahora, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Se lo repito rápidamente. Orden de prioridades, son los títulos. Sea el primero de los pecadores. Conoce que es falible y pida perdón. 2, date primero. Ofrécete a Dios, dedícate a Dios. 3, ora primero. 4, entienda primero. 5, sé primero en llegar a los cultos, no el último. 6, saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver la paja que hay en los otros, hermanos. 7, reconcíliate primero. 8, predica primero. 9,
trabaja primero. 10, deleítate primero en la presencia de Dios y todas las cosas serán añadidas. 11, calcula primero los gastos. Cuando yo levanté mi mano en el aspecto espiritual hace 32 años, es que ya había calculado los gastos. Estaba yo bien arrepentido. Y yo dije, yo quiero ser bautizado. Ya está bien pensado. Voy a entregarme a Cristo. Ya me cansó el diablo, el pecado, el licor, tantas cosas. Ahora voy a servir a mi Dios. Calcula los gastos. Por eso estoy hasta ahorita parado en la palabra de Dios. 12, da primero. Es lo primero que comencé. Eso ya lo testifiqué. Comencé a dar mis ofrendas, mis colaboraciones. Comencé a dar mis diezmos, y eso es independientemente de lo que se da de más. No de lo que debo diezmar voy a colaborar y yo no diezme. Eso no es correcto. Está bien, pero no es correcto. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos van a practicar esas prioridades? Levanta tus manos. Y yo soy sacerdote de Dios.